antiguo francotirador negro fue ridiculizado en el campo de tiro hasta que sus 10 disparos dejaron sin palabras a los multimillonarios. Creo que se ha equivocado de sitio. El área de servicios generales está al fondo, dijo el recepcionista, un hombre con un traje impecable que no ocultaba su desprecio al mirar a Diane Wilson, una mujer de unos 60 años con el pelo gris cuidadosamente trenzado y las manos marcadas por el paso del tiempo. Ella contrastaba por completo con el lujoso ambiente del club de tiradores de élite. No hay ningún error, respondió Diane con calma, colocando una tarjeta VIP gastada sobre el mostrador de mármol. Soy una invitada especial del general Roberts. El recepcionista examinó la tarjeta como si fuera una falsificación evidente, mientras una risa discreta resonaba en el vestíbulo. Un grupo de hombres con ropa táctica de diseño observaba la escena con creciente diversión. Esta tarjeta caducó hace 5 años, dijo devolviéndola con 2 dedos, como si temiera contagiarse. Además, nuestro campo no es precisamente adecuado para alguien en su estado. Diane recuperó la tarjeta con el rostro impasible. Nada la sorprendía allí, ni las miradas de desdén, ni la incomodidad apenas disimulada, ni siquiera la hostilidad latente. En sus 40 años de carrera, militar, 20 de ellos como francotiradora de élite, había visto expresiones peores. El club de tiradores de élite era un moderno templo dedicado al privilegio, situado en una finca aislada. Su edificio de cristal y acero albergaba el campo de tiro más sofisticado del país. Los miembros pagaban cuotas anuales equivalentes al precio de casas enteras y tenían que pasar por un comité de aprobación que rara vez aceptaba a alguien que no perteneciera a los círculos más altos de la sociedad. El general Roberts confirmó mi asistencia ayer, insistió Diane. Puede comprobarlo en el sistema. A regañadientes, el recepcionista consultó el ordenador y su incomodidad se convirtió en sorpresa. Parece que hay una reserva, murmuró, incapaz de ocultar su fastidio. Lane 10, por favor, firme aquí. Diane firmó el registro y un hombre de mediana edad sea una reserva, murmuró incapaz de ocultar su irritación. Pase a la pista 10, por favor, firme aquí. Mientras Diane firmaba el registro, un hombre de mediana edad se acercó a Alexander Morgan, un multimillonario del sector tecnológico y accionista mayoritario del club, que vestía un traje táctico, personalizado que probablemente costaba más que un coche. ¿Es esto una broma, Derek?, preguntó a la recepcionista sin molestarse en bajar la voz. ¿Desde cuándo aceptamos a gente como ella, señor Morgan? Es invitada del general Roberts, explicó la recepcionista, visiblemente incómoda. Roberts y sus organizaciones benéficas, respondió Morgan con desdén. Primero fue ese programa para veteranos desadaptados y ahora esto. Examinó a Diane de arriba a abajo. ¿A qué te dedicas? Limpiar armas. Diane lo miró a los ojos. Las uso, señor Morgan. Su respuesta provocó la risa abierta del grupo que se había formado a su alrededor. Morgan sonrió encantado con la situación. ¿Habéis oído eso, chicos? Las lleva puestas, exclamó a sus amigos. Bueno, ya que Roberts insiste en estas inclusiones sociales, ¿por qué no lo hacemos más interesante? Se volvió hacia Diane. ¿Conoces el desafío de Alexander Dumas? Diane asintió con la cabeza. El desafío, que llevaba el nombre del escritor, francés negro, era temido incluso por los tiradores más experimentados. 10 disparos perfectos seguidos, cada uno en la misma posición exacta que el anterior, formando prácticamente un solo agujero en el blanco a 500 metros. Nadie ha completado nunca el desafío, continuó Morgan. Ni siquiera yo. Si lo consigues, le pagaré 1 año de matrícula. Si fallas... Ella sonrió con picardía. Vuelve a limpiar los baños. El público volvió a reír y aparecieron las cámaras de los móviles para grabar el momento. Estás apostando mucho, respondió Diane tranquilizadora. Oh, no te preocupes, no hay ningún riesgo, respondió Morgan provocando más risas. Derek, dale un arma a nuestra invitada. Algo sencillo que pueda manejar.
Mientras se dirigían al interior, los comentarios y las miradas de desprecio continuaban en el gran salón principal. Los tiradores practicaban en puestos lujosamente equipados. La noticia de la apuesta se extendió rápidamente, atrayendo a curiosos. El instructor jefe, Trevor Powell, se acercó con expresión incrédula. «Señor Morgan, ¿está seguro de que esto es una pérdida de tiempo y munición?» «Es entretenimiento, Trevor, y una lección de humildad que nuestra invitada necesita», respondió Morgan. Powell le entregó a Diane un rifle básico, visiblemente inadecuado. «Las reglas son simples. 10 disparos al mismo punto a 500 metros. ¿Alguna pregunta?» Diane examinó el arma con cuidado. «¿Puedo hacer algunos ajustes?» «Claro, si sabes cómo», se burló Powell cruzando los brazos con movimientos precisos y familiares. Diane comenzó a ajustar el rifle. Sus manos, que muchos en el club consideraban demasiado viejas, se movían con la confianza de alguien que conocía cada detalle de ese instrumento. Una joven, Sofía Chun, campeona nacional de 1900 instituto, observaba con auténtico interés. «¿Por qué la tratan así?», preguntó al instructor que tenía al lado. «Porque gente como ella no pinta en sitios como este», respondió secamente. Lo que nadie en ese club de élite sabía era que las manos que ahora ajustaban ese sencillo rifle habían salvado docenas de vidas en operaciones que nunca aparecerían en los registros oficiales, que esos ojos tranquilos habían atravesado tormentas de arena y noches sin luna, que ella, una mujer de 60 años, a la que solo juzgaban por el color de su piel y su cabello gris o por las cicatrices de misiones que cambiarían para siempre el curso de guerras enteras. Si esta historia de prejuicios y redención te ha llegado al corazón, no te olvides de suscribirte para descubrir cómo alguien subestimado puede convertir la humillación en una lección que nadie olvidará jamás. Era imposible no fijarse en cómo las manos de Diane se movían con precisión quirúrgica sobre el rifle, como si el metal y la madera fueran extensiones de su propio cuerpo. Morgan y sus amigos observaban con creciente desdén, interpretando su serena concentración como el nerviosismo de alguien fuera de lugar. «Quizá deberíamos darle un objetivo más grande», sugirió alguien entre el público, provocando más risas, o reducir la distancia a 10 metros. Entre los espectadores, un hombre destacaba por su silencio, a diferencia de los demás. El mayor James Foster no sonreía. Sus ojos seguían cada movimiento meticuloso de Diane, con un respeto que contrastaba con la burla general. A sus 65 años, el instructor retirado reconoció en sus manos la disciplina que solo décadas de entrenamiento militar podían producir. «Señora, tiene 1 hora para prepararse», anunció Powell ostentosamente, consultando su reloj, «a menos que ya se sienta preparada». El sarcasmo en la última palabra era evidente. Nadie allí creía que aquella mujer negra de 60 años pudiera siquiera entender el desafío de Alexander Duma, y mucho menos completarlo. 20 minutos serán suficientes, respondió Diane con calma, probando el peso del rifle en sus brazos. Morgan sonrió con desdén, confiado para alguien que probablemente nunca había visto un arma de ese calibre. «He visto algunas», respondió Diane con voz baja pero firme. «Nada especial». Esas palabras provocaron un silencio momentáneo, pronto sustituido por risas aún más fuertes. La audacia de esa mujer al desafiar no solo el estatus de Morgan, sino también sus conocimientos técnicos sobre armas era imperdonable. 20 minutos entonces, acordó Powell. Después, o das 10 tiros perfectos o vuelves a limpiar nuestros baños. Trato hecho. Mientras se alejaba para preparar el campo, Diane se dio cuenta de que el mayor Foster la seguía discretamente. Cuando se alejaron lo suficiente del grupo principal, él se acercó a ella. «Siento su comportamiento», dijo, presentándose. «James Foster, soy instructor aquí desde hace 15 años». «Diane Wilson», respondió ella simplemente. «He visto cómo maneja ese rifle», continuó Foster bajando la voz. «No es habitual en el servicio militar». Diane dudó un momento,
Pero algo en los ojos del hombre, tal vez el mismo cansancio que ella sentía al tratar con gente como Morgan, le hizo confiar en él. Batallón 23, confirmó. Francotirador de élite durante 20 años, 37 misiones oficiales. Foster asintió lentamente abriendo los ojos en señal de reconocimiento. El fantasma de Fallujah, murmuró, utilizando el nombre en clave que circulaba entre los veteranos. Pensaba que era una leyenda, respondió Diane, ajustando la mira del rifle. Prefiero que sea así. No tienen ni idea de quién eres, dijo Foster, esbozando una leve sonrisa en su rostro arrugado. Mejor así. Foster miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. El rifle que te dieron estaba deliberadamente desajustado. La mira está desviada al menos 2D y el gatillo tiene un retraso en la respuesta. Entendido, respondió Diane mientras seguía con los ajustes. Nada que no corregirlo. Yo puedo ayudarte, se ofreció Foster sacando una pequeña herramienta multiusos del bolsillo. Tengo acceso al almacén. Puedo conseguirte una mira decente para sustituir la pieza dañada. Diane consideró la oferta durante un momento. No, finalmente decidió. Usaré exactamente lo que me han dado. Foster la miró con curiosidad. ¿Estás segura? Este reto es prácticamente imposible, incluso con un equipo perfecto. Con este rifle mejor aún, respondió Diane con un brillo de determinación en los ojos. Quiero que veas lo que puedo hacer con ella. En el salón principal, el ambiente era de celebración anticipada. Morgan había abierto una botella de champán para brindar por la limpieza de los baños, mientras los demás reían y apostaban sobre cuánto tiempo aguantaría Diane antes de rendirse. Apuesto 100 a que ni siquiera está en el blanco, dijo Tyler Blake, un joven inversor que solía acompañar a Morgan. 200 a que llora después del tercer disparo, respondió otro. Sophia Chun, la joven tiradora que había estado observando todo con creciente incomodidad, se acercó a Foster cuando éste regresó al salón. Mayor, esto no me parece bien, murmuró. La están tratando como si fuera un espectáculo. Paciencia, respondió Foster enigmáticamente. Algunos aprenden a respetar por las buenas, otros por las malas. Los 20 minutos pasaron rápidamente. Morgan y su pandilla regresaron al campo de tiro aún riéndose y haciendo apuestas sobre la inminente humillación. Powell sostenía una carpeta con el formulario oficial del desafío Alexander Duma, que nunca se había completado en la historia del club. Se acabó el tiempo, señora, anunció sin ocultar el desdén en su voz, dispuesta a rendirse. Diane se colocó con calma en la marca de los 500 metros. La distancia era impresionante. Medio kilómetro separaba a la tiradora de un blanco del tamaño de un plato. Estoy lista, respondió simplemente. El silencio que se instaló era diferente al anterior. No era el silencio de la burla contenida, sino el silencio de la expectativa, aunque cínica. Morgan cruzó los brazos con su sonrisa arrogante fija en su rostro perfecto. Powell activó el sistema electrónico que registraría cada disparo con precisión milimétrica. Lo que nadie en el Elite Marksman Club podía imaginar era que detrás de esos ojos tranquilos y esas manos aparentemente frágiles, había una mujer que había pasado décadas en las sombras más densas de los conflictos mundiales. Una francotiradora que en su larga carrera había establecido récords que permanecían clasificados en archivos militares, a los que Morgan y sus amigos nunca tendrían acceso. Mientras ajustaba su posición por última vez, Diane no pensaba en demostrar su valía a esas personas. Pensaba en su nieta Zoe, de 12 años, que soñaba con convertirse en tiradora olímpica, pero a la que constantemente le decían que las personas como ella pertenecían a ese deporte. Y fue con la imagen de Zoe en mente que Diane Wilson, conocida en los círculos militares como el fantasma de Fallujah, respiró hondo y colocó el dedo en el gatillo del rifle desalineado que le habían dado para garantizar su fracaso. El silencio era absoluto mientras Diane ajustaba su posición. El mayor Foster observaba con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. Sophia Chun,
Había interrumpido su propio entrenamiento, intrigada por la sobrenatural calma de la mujer mayor. En el mostrador VIP. Morgan y sus amigos ya estaban brindando por la inminente humillación. Primer intento, anunció Powell con tono condescendiente, que resonó en todo el campo. Cuando esté lista, señora. Diane no respondió. Sus ojos se fijaron a través de la mira desalineada y vieron más allá del objetivo. Vieron desiertos, lejanos, noches sin luna, momentos en los que su precisión había marcado la diferencia entre la vida y la muerte de docenas de soldados. Sus dedos, que tantos consideraban demasiado viejos, sabían el peso exacto necesario para compensar el retraso del gatillo saboteado. Respiró hondo, contuvo el aire y disparó. El sonido del disparo resonó en el campo de tiro y el resultado apareció al instante en la pantalla digital. 10,0. Centro perfecto. Suerte de principiante, comentó Tyler Blake, poniendo los ojos en blanco. Diane recargó, ajustó su posición de nuevo, compensando milímetros para la desalineación de la mira. Respiró hondo, disparó. 10,0. Exactamente en el primer disparo. Un murmullo recorrió el grupo. Morgan se enderezó en su silla, olvidándose de repente del champán. Tercer disparo. 10,0. Cuarto disparo. 10,0. Quinto disparo. 10,0. Cada bala siguió exactamente la misma trayectoria, creando un único agujero en el centro exacto del blanco. Powell consultó el monitor digital repetidamente, como si esperara encontrar algún error. Es imposible, murmuró con su arrogancia tambaleándose por primera vez. Nadie consigue 5 disparos idénticos con un rifle estándar. Sexto disparo. 10,0. ¿Qué está pasando?, exigió Morgan acercándose al monitor. Comprueba el sistema. Tiene que haber un error. No hay ningún error, señor Morgan, respondió el técnico del sistema tras una rápida comprobación. Los sensores funcionan perfectamente. Ella está acertando exactamente en el mismo punto. Séptimo disparo. 10,0. La expresión de Morgan cambió. El desdén dio paso a la incredulidad y luego a un pánico creciente. El desafío Alexander Duma nunca se había completado en los 8 años de existencia del club. Ella misma, con todo su equipo de última generación, nunca había pasado de 6 disparos consecutivos. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Foster, que observaba con calma. Esa no es la pregunta correcta, señor Morgan, respondió el comandante con serenidad. La pregunta correcta sería, ¿por qué dio por sentado que ella no podía ser quien es? Octavo tiro. 10,0. Toda la sala se había detenido. Los demás tiradores habían abandonado sus prácticas. El personal se acercaba discretamente. Incluso el director general del club, un ex coronel que rara vez aparecía en el campo, salió de su oficina. ¿Estoy viendo bien?, preguntó mirando el monitor. 8 tiros idénticos. 9. Corrigió alguien cuando Diane volvió a dar en el blanco. Morgan estaba furioso. Su apuesta para humillarla se había convertido en su propia pesadilla pública. Con el smartphone en la mano, Tyler Blake lo grabó todo y lo retransmitió en directo en las redes sociales del club. El vídeo, que en un principio pretendía ridiculizar a la señora de la limpieza, ahora documentaba un momento histórico. En el 10º y último disparo, Diane hizo algo inesperado. Se giró ligeramente y miró directamente a Morgan. Sus ojos, tranquilos, se encontraron con los de él por primera vez desde que había comenzado el desafío. El silencio era tan denso que se podía oír su controlada respiración, era audible. Sin apartar la mirada, levantó el rifle, volvió a apuntar al blanco y disparó, todo en un movimiento fluido que parecía imposible para alguien de su edad. 10. Alexander Dumas. Reto completado. El marcador electrónico se iluminó en rojo brillante. Récord establecido. 100 de 100. El reto Dumas se completó. Durante 3 segundos, nadie se movió. Entonces, el comandante Foster empezó a aplaudir, seguido por Sofía Chun. Poco a poco,
Los aplausos se extendieron y crecieron en intensidad hasta convertirse en una ovación. Los tiradores del personal e incluso algunos amigos de Morgan se unieron a la celebración. «No es posible», murmuró Morgan acercándose a la línea de tiro. «Has hecho trampa. Has tenido que hacer trampa». El señor Morgan Powell intervino, incómodo. «Los sensores lo han confirmado. Todos los disparos están registrados. No hay manera. Quiero un control antidopaje. Quiero que revisen el equipo». Morgan estaba frenético, con el rostro enrojecido por la furia. «Esto es una farsa. Ella no puede. Puede ser mejor que usted. No puede tener esa habilidad porque es negra, porque es una mujer, porque tiene 60 años». El vídeo seguía retransmitiéndose en directo, captando cada palabra. «No lo entiende», insistió Morgan, dando un paso atrás. Apareció de la nada. Y entonces apareció la coronel Diane Wilson Foster, con una voz que ahora transmitía la autoridad que le habían otorgado años de mando militar. «No puede aparecer de la nada. Ha servido a este país durante 40 años, 20 de ellos como la mejor francotiradora que ha tenido nuestra Fuerza de Operaciones Especiales. Aparecido de la nada, ha servido a este país durante 40 años, 20 de ellos como la mejor francotiradora que ha tenido nuestra Fuerza de Operaciones Especiales». El silencio volvió, más pesado que antes. El fantasma de Fallujah murmuró. Pensaba que era una leyenda. Diane finalmente bajó el rifle, con el rostro tranquilo. «No soy una leyenda, solo soy alguien que ha trabajado duro», dijo simplemente, como cualquier tirador serio. 22 condecoraciones, continuó Foster. 17 récords militares, la mayoría de ellos aún clasificados, y tú la tenías limpiando baños. El desprecio en su voz era evidente. El director general se acercó a Diane y le tendió la mano. «Coronel Wilson, es un honor darle la bienvenida a nuestro club de tiradores de élite. Me gustaría ofrecerle una membresía vitalicia con todos los gastos pagados». Las cámaras del smartphone de Tyler captaron la expresión de sorpresa de Morgan. Su imperio de arrogancia se desmoronaba en directo ante miles de espectadores. El hombre que había llegado dispuesto a humillar a una anciana negra perdida se enfrentaba ahora a su propia humillación pública. «¿Qué hay de nuestra apuesta, señor Morgan?», preguntó Diane con calma, colocando el rifle sobre la mesa. «Creo que me debe una pensión anual». Morgan tragó saliva, consciente de las cámaras y las escaleras. «Por supuesto», respondió, con rigidez. «Un trato es un trato». «En realidad», continuó Diane, «me gustaría modificar los términos. En lugar de pagar por mi asociación, preferiría que financiara becas para jóvenes tiradores de comunidades desfavorecidas, empezando por mi nieta Zoe». Lo que nadie en ese exclusivo club podía prever era que esos 10 disparos perfectos, solo, serían el comienzo. A medida que el vídeo se difundía viralmente y los comentaristas deportivos discutían la extraordinaria hazaña, algo mucho más grande se estaba gestando, una transformación que había comenzado con una humillación y que acabaría redefiniendo los cimientos de todo un deporte. El vídeo que documentaba los 10 disparos perfectos de Diane Wilson se hizo viral en las primeras 24 horas. Lo que había comenzado como un intento de humillarla se convirtió en el catalizador de una revolución silenciosa en el mundo de los deportes de tiro. 6 meses después, el Elite Marksman Club era irreconocible, tanto en sus instalaciones como en su filosofía. El programa Colonel Wilson New Talent recibió hoy 2 patrocinadores más, según anunció el comandante Foster durante la ceremonia mensual. Esto nos lleva a 50 becas completas para jóvenes de comunidades marginadas. Diane, sentada en silencio, en la última fila, observaba con satisfacción a su nieta Zoe, ahora habitual del club. Acababa de ganar su primer campeonato regional juvenil. En el podio, jóvenes de diferentes orígenes sociales y étnicos representaban una nueva generación de tiradores que nunca habrían puesto un pie en ese lugar 6 meses antes. Alexander Morgan había cumplido su promesa, aunque no por elección propia. El vídeo viral había puesto al descubierto no solo los prejuicios del club,
sino también las prácticas cuestionables de sus empresas. Las investigaciones posteriores revelaron una discriminación sistemática en la contratación y los ascensos. Las acciones de su empresa y 3 de sus principales clientes cancelaron sus contratos. Morgan rara vez aparecía en el club, y cuando lo hacía, ocupaba un rincón, discreto sin el séquito de aduladores que solía rodearlo. Su imperio de arrogancia se había derrumbado en tiempo real ante millones de espectadores en línea. Nunca se trató de humillarlo, explicó Diane a un periodista que la entrevistaba para una revista deportiva. Se trataba de abrir puertas que estaban injustamente cerradas para personas como mi nieta. El programa de becas, inicialmente financiado a regañadientes por Morgan como parte del acuerdo, contaba ahora con el apoyo de varias empresas y personalidades del mundo del deporte. El campo de tiro, que antes era un enclave exclusivo para privilegiados y ostentosos, se había convertido en un centro de auténtica excelencia. Trevor Powell, el instructor jefe que se había burlado de Diane, coordinaba ahora un programa de entrenamiento para veteranos de guerra con traumas. El coronel Wilson me enseñó que la habilidad no tiene edad, color ni género, admitió durante una sesión de entrenamiento. Fue la lección más importante de mi carrera. Sofía Chun, la joven francotiradora que había observado todo, con incomodidad, ahora entrenaba bajo la guía directa de Diane. Ella me enseñó que la verdadera precisión comienza mucho antes de tocar el arma, comentó la joven que se había convertido en portavoz del nuevo programa de diversidad, para sorpresa de muchos. El hijo de Alexander Morgan, que había sido testigo de la humillación pública de su padre, se convirtió en uno de los mayores defensores del cambio. Crecí creyendo que el talento era producto del privilegio, confesó en una entrevista. El coronel Wilson me demostró que estaba equivocado. El viejo rifle militar que Diane había utilizado en aquel día histórico ocupaba ahora un lugar de honor en una vitrina especial a la entrada del club. Debajo, una sencilla placa contaba su historia, no solo la del arma, sino la de la mujer que la había empuñado durante décadas al servicio de su país, a menudo ignorada y subestimada por su color y su género. La verdadera autoridad no proviene de cuánto dinero tienes o a quién conoces, dijo Diane en sus conferencias cada vez más solicitadas. Proviene de la excelencia silenciosa cultivada día tras día, cuando nadie está mirando. El general Roberts, que había planeado en secreto la histórica visita de Diane al club, sonrió al ver las transformaciones. A veces, el cambio solo se produce cuando el sistema se enfrenta a una verdad innegable, reflexionó. Y no hay verdad más innegable que 10 disparos perfectos. La historia de Diane Wilson ha trascendido el mundo de los deportes de tiro en universidades, empresas e instituciones militares. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra los prejuicios velados y la discriminación institucionalizada. Su nombre se invocaba cuando se menospreciaba a alguien por su apariencia, edad u origen. A los 60 años, cuando muchos planeaban jubilarse, Diane comenzó una nueva carrera como conferenciante y mentora. Su mensaje era sencillo: la mejor respuesta a la discriminación no es la confrontación ruidosa, sino la excelencia silenciosa. ¿Y Alexander Morgan? Ese día perdió mucho más que una apuesta. Perdió la ilusión de superioridad que sostenido su identidad durante décadas. En sus raras apariciones públicas, parecía más pequeño, como si los 10 tiros perfectos de Diane hubieran atravesado no solo el blanco, sino también la armadura de privilegios que lo había protegido toda su vida. La última vez que fue visto en el club, observaba en silencio la clase que Diane impartía a jóvenes tiradores de diferentes orígenes. Sus ojos, antes fríos y condescendientes, ahora parecían buscar una comprensión que había llegado demasiado tarde en un mundo en el que tantos son menospreciados por su apariencia, edad u origen. La excelencia es la respuesta más poderosa que podemos dar. Diane enseña a sus alumnos que no se trata de venganza, sino de transformación.